A ver, ¿qué es lo que lleva a una institución entera a consagrarse? Suena como algo muy grande, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a clavarnos en 4 momentos clave, 4 actos de fe que realmente marcaron la historia del Opus Dei. Y es que estas consagraciones, que surgieron en momentos de crisis, pero también de mucho crecimiento, nos dicen un montón sobre el espíritu de esta organización, una de las más conocidas, claro, dentro de la Iglesia Católica. Ok, pero antes de meternos de lleno a la historia, paremos un segundo. Hay una palabra clave que tenemos que entender bien: consagración. A lo mejor suena súper solemne, muy formal, pero ¿qué significa en realidad? O sea, en la práctica, ¿de qué estamos hablando? Pues miren, aquí lo tenemos. En la tradición católica, consagrar algo es una devoción que viene de hace muchísimo tiempo. No es algo nuevo. Y lo vemos en todos los niveles, ¿eh? Desde países enteros que se consagran hasta familias o una sola persona. Es, en esencia, un acto para pedir protección, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles o simplemente para reafirmar esa cercanía con Dios. Y aquí está el número clave para hoy: 4. El fundador del Opus Dei, San José María Escrivá, recurrió a este acto de fe en 4 momentos que fueron de verdad decisivos. Y ojo, que ninguna de estas consagraciones fue un capricho o algo que se le ocurrió de la nada. No, no. Cada una fue una respuesta directa a retos súper concretos que estaban marcando el futuro de la institución. Vámonos con la primera. Esta surge en un momento que era, a la vez, increíble y un poco abrumador. Un crecimiento internacional rapidísimo que, claro, trajo consigo una pregunta muy importante: ¿cómo le hacíamos para mantener la unidad, para seguir sintiéndonos como una familia? Para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a principios de los 50, específicamente a 1951. En ese entonces, el Opus Dei estaba dando lo que llamaron el salto del charco, o sea, estaban cruzando el Atlántico, expandiéndose de España a América. Y claro, esto fue un logro enorme, un verdadero hito, pero también trajo una preocupación gigante: ¿cómo se puede mantener ese espíritu de familia cuando tienes gente por todo el mundo? Y la respuesta a esa inquietud llegó el 14 de mayo de 1951. ¿Qué hizo San José María? Consagró a las familias de todos los miembros a la Sagrada Familia, que es como el modelo máximo de unidad, ¿no? El objetivo era súper claro: pedirle a la Sagrada Familia que las cuidara y que ayudara a mantener ese lazo espiritual bien fuerte, sin importar los miles de kilómetros de distancia que la expansión estaba creando. Bueno, pasemos ahora a otro reto. Porque ese mismo año, 1951, no solo trajo crecimiento, también trajo muchísima incertidumbre. Había una sensación de que algo no estaba bien, un peligro que se sentía cerca. Y esto fue tan fuerte que motivó no una, sino 2 consagraciones más. Las fuentes que hablan de esto describen un momento de tensión, pero de verdad, una tensión muy profunda. Se cuenta que San José María sentía una inquietud interior muy, muy grande. No es que supiera qué era exactamente o de dónde venía el peligro, pero tenía ese presentimiento, esa premonición de que algo grave, algo serio, se acercaba para la institución. Y bueno, ¿cuál fue su reacción ante ese presentimiento? Un acto de fe total. Se fue de viaje al santuario mariano de Loreto, allá en Italia, y justo el 15 de agosto de ese mismo año consagró el Opus Dei al Dulcísimo Corazón de María. La intención era muy directa: buscar su protección, como una madre, frente a esa amenaza que él sentía tan cerca. Y fíjense en las fechas, porque aquí se nota la urgencia de la situación. La consagración a María fue en agosto de 1951, y tan solo un año y cachito después, ¡pum!, llegó una tercera consagración. Esta vez el centro era Jesucristo. Esta tercera consagración, que fue al Sagrado Corazón de Jesús en octubre de 1952, tenía un objetivo un poco distinto, más hacia adentro, más personal. Lo que se buscaba era fortalecer la vida espiritual de cada miembro, reforzar esa devoción personal, poniendo toda la atención en la figura de un Cristo humano, cercano. Y para que nos demos una idea de la intensidad, solo hay que ver un pedacito de la oración que se usó. Se pedía una entrega total, así, sin peros. Se consagraban, y cito, nuestras almas con todas sus facultades, nuestros pobres corazones, para que no tengamos otra libertad que la de amarte a ti, Señor. O sea, es una expresión clarísima de ese deseo de unirse a Dios de una forma mucho más profunda. Ok, ahora vamos a dar un salto en el tiempo. Y no es un salto pequeño, ¿eh? Brincamos casi 2 décadas hacia adelante. Para entonces, el mundo y la misma iglesia habían cambiado muchísimo. Y claro, este nuevo escenario generó una necesidad completamente diferente, que fue lo que motivó la última de estas 4 consagraciones. Y así aterrizamos en 1971.
Para este momento, los vientos de cambio del Concilio Vaticano II ya estaban soplando con muchísima fuerza en toda la Iglesia. El ambiente era radicalmente distinto al de los años 50. Y fue justo en medio de todo este movimiento que surgió la necesidad de hacer este último acto de dedicación. A ver, los años que siguieron al concilio fueron de una efervescencia increíble, de muchísimos cambios, pero también, hay que decirlo, de crisis. Hubo crisis doctrinales, de disciplina en varias partes de la Iglesia. Las fuentes lo describen como una época de mucha confusión. Y es justo en medio de todo eso que se vio la necesidad de pedir luz, de pedir guía, pero de una forma muy especial. Entonces llegó la fiesta de Pentecostés de 1971 y ahí se hizo la consagración al Espíritu Santo. Con esta se buscaba, un poco de todo. Se pedía guía en todos los frentes posibles. Por un lado, para inspirar y orientar la expansión que seguía a todo vapor por el mundo. Por otro, para que los miembros crecieran en su vida espiritual. Y además, era una petición muy especial por la Iglesia y por el Papa que estaban navegando en esas aguas tan movidas. Ahora, uno podría pensar que estos 4 actos son, historia, ¿no? Algo que pasó y ya. Pero no. La importancia de estas consagraciones va mucho más allá de ser un recuerdo. De hecho, siguen teniendo un impacto súper real en la vida de la institución hoy, en este momento. Y justo esto es lo que las convierten en un legado que sigue vivo. Porque cada año, sin falta, en las fechas en que se hicieron originalmente, estas 4 consagraciones se renuevan. Y no en un solo lugar, sino en todos los centros del Opus Dei del mundo. Así que no son una pieza de museo, son una parte activa de su vida espiritual, un recordatorio anual de por qué y para qué se hicieron. Ok, y aquí llegamos a una pregunta que es clave, y que si no la aclaramos puede causar mucha confusión, porque la palabra consagración tiene significados muy específicos dentro de la Iglesia y es importante saber a cuál nos estamos refiriendo. Bien. Es súper importante hacer una distinción. Hay 2 maneras de entender esta palabra. La que se usa en este caso es lo que se llama una consagración devocional. Pensemos en ella como un acto de dedicación espiritual, personal o en grupo, pero que no cambia tu estatus. O sea, un laico sigue siendo laico. Esto es muy diferente de la vida consagrada, que es un término legal, canónico, que se refiere a un estado de vida formal en la Iglesia, como los religiosos o las monjas, que hacen votos públicos de pobreza, castidad y obediencia. Son 2 cosas distintas. De hecho, el mismo fundador lo dejó clarísimo. Lean esta cita. Él dijo que cuando hablaba de consagración se refería a una dedicación absoluta, en un sentido espiritual, y fue muy enfático en que nunca se le ocurrió darle a esa palabra una interpretación, digamos, técnica o canónica. ¿Qué quiere decir esto? Que su intención era recalcar una entrega espiritual completa, pero manteniendo el carácter secular de los miembros. No estaba creando una orden religiosa nueva, sino proponiendo una forma de vivir una dedicación total a Dios, pero en medio de la vida normal, en el mundo. Y al final, después de todo este recorrido, la historia de estas consagraciones nos deja con una pregunta que me parece fascinante. ¿Cómo es posible que unos actos de fe, que nacieron de crisis y de esperanzas de hace más de 50 años, sigan moldeando a una institución global en pleno siglo XXI? El hecho de que se renueven cada año nos da una pista. Estos pilares espirituales no son cosa del pasado, sino que continúan, día a día, definiendo la identidad y la misión de miles de personas en todo el mundo.